El sol del mediodía brillaba en el patio, llenándolo de un suave resplandor dorado. Eldrick, sabio más allá de su edad, estaba sentado de espaldas a la estatua de su difunto antepasado, sintiendo cómo el calor se filtraba en su delgado cuerpo. La estatua, de piedra desgastada, se alzaba sobre los alrededores y daba testimonio de una historia que mucha gente había olvidado o relegado al mito. Sin embargo, hoy explicaría su verdadero significado a sus jóvenes alumnos. El patio era un lugar de reflexión e instrucción, rodeado de árboles centenarios que crujían suavemente con la brisa. El gorjeo de los pájaros en lo alto de los árboles y el murmullo lejano de un arroyo contribuían a crear una atmósfera apacible. Parecía como si el pasado susurrara sus secretos a quienes estuvieran receptivos a escucharlos, razón por la cual Eldrick disfrutaba enseñando aquí. Con expresiones ansiosas e interesadas en los ojos, los niños, que parecían tener unas decenas de años, se reunieron a su alrededor. Sus animadas reacciones recordaron a Eldrick lo importante que era preservar su historia y transmitir sus relatos. Inspiró profundamente y comenzó su conferencia con el peso del pasado presionándole. Señaló la estatua y preguntó: «Niños, decidme qué creéis que representa». Eldrick señaló a Liora, una niña burbujeante y ávida de conocimientos, mientras varias manos se alzaban. «Es un humano, ¿verdad?», dijo ella en tono dubitativo. «Es un humano», dijo Eldrick con una sonrisa. «Muy bien, Liora. ¿Qué clase de conocimiento humano tienes entonces?». Hubo un murmullo de entusiasmo entre ellos cuando empezaron a charlar entre sí. Los humanos eran tan imaginativos en sus primeras imaginaciones como los dragones o las hadas. Finalmente, Eldrick levantó una mano para tranquilizarlos y continuó. Dijo en voz baja: «Los humanos no son solo leyendas. Fueron reales y fueron importantes para nuestra historia». Los ojos de los niños se asombraron cada vez más. Habían oído historias sobre personas, por supuesto, pero solo cuentos de hadas y cuentos para dormir. La idea de que esos animales hubieran recorrido antes el mismo camino que ellos era asombrosa. Eldrick estudió la estatua, viendo que incluso con su edad, sus rasgos eran nobles. Hace muchos años, cuando tenía más o menos tu edad, presencié la entrada de la humanidad. Llegaron a nuestra nación en un momento de extrema necesidad, proporcionando esperanza y ayuda a nuestra vacilante civilización. Los niños se acercaron, pendientes de cada una de sus palabras, y Eldrick pudo ver que sus mentes bullían de preguntas, lo que le hizo feliz de ser testigo de su interés. El joven pensativo, Arin, muy interesado en la historia, dijo: «¿Cómo nos ayudaron, Eldrick?». «Nos enseñaron sus conocimientos y habilidades», respondió Eldrick. «Eran animales increíbles, con un profundo conocimiento de muchas cosas. Trajeron nuevos métodos para construir estructuras más fuertes, cultivar nuestra tierra e incluso tratar afecciones médicas. También trajeron una era de prosperidad inaudita». Los niños guardaron silencio durante un rato mientras asimilaban esta información y entonces empezaron a llover las preguntas. Con los ojos muy abiertos por el interés, Jora dijo: «¿Qué aspecto tenían?». «Eran más altos, con rasgos, tonos de piel y colores de pelo más variados. Cada uno era único, y a todos nos atraía su aire de misterio y sabiduría». Eldrick dijo: «Se parecían mucho a nosotros, pero también eran diferentes en muchos aspectos». «¿Cuál es su situación actual?», preguntó Liora con un tono melancólico en la voz.
Estuvieron con nosotros muchos años, dijo Eldrick en un tono más suave. Pero en algún momento tuvieron que irse. Tenían sus propias vidas y sus propios mundos a los que regresar. Sin embargo, su impacto permaneció entre nosotros, y desde entonces sus modificaciones y aportaciones al conocimiento han dado forma a nuestra sociedad. Los niños guardaron silencio, sumidos en sus propios pensamientos, y Eldrick hizo una pausa para que sus palabras calaran. Podía ver cómo giraban los engranajes de sus mentes, cómo aumentaban sus conocimientos. Eldrick habló con dureza pero con compasión, diciendo: «Una cosa que tenéis que tener en cuenta es la velocidad a la que los hechos reales pueden convertirse en mitos. Es imperativo que conservemos nuestro auténtico patrimonio y lo transmitamos con precisión a las generaciones futuras, porque la historia humana es fundamental para lo que somos y no una mera diversión para el aburrimiento». Los niños asintieron con semblante serio, y Eldrick reconoció que comprendían la importancia de lo que les estaba enseñando. Cuando la lección tocaba a su fin, Eldrick echó otro vistazo a la estatua, que representaba el impacto que la actividad humana ha tenido en el medio ambiente y conectaba el pasado y el presente. Esperaba que sus palabras hubieran dejado huella en las jóvenes mentes a las que estaba enseñando, y que en el futuro atesoraran y recordaran estos conocimientos. Liora interrumpió el silencio con un «Gracias, Eldrick. Lo tendremos en cuenta». Sintiéndose satisfecho de sus circunstancias, Eldrick sonrió y respondió: «Es todo lo que pido. Recordar el pasado, aprender de él y aplicarlo al presente. Nuestra historia es el mejor maestro que tenemos. Los niños empezaron a dispersarse después de aquello, con la mente acelerada por todas las historias que habían oído. Eldrick los vio partir con una profunda sensación de paz. Aunque el sol se estaba poniendo y proyectaba sombras sombrías sobre el patio, él sabía que la luz del conocimiento siempre brillaría en sus corazones. Mientras se levantaba para marcharse y echaba un último vistazo al monumento, Eldrick tuvo un sentimiento de gratitud hacia los humanos que habían invadido sus vidas hacía tanto tiempo. Cada instrucción, historia y recuerdo atestigua su influencia duradera. Además, desde que tenían memoria, la gente siempre existiría. Al día siguiente, el sol volvió a elevarse en el cielo y Eldrick reunió a los niños bajo la sombra de los árboles centenarios. El aire estaba impregnado del aroma de las flores en flor, y el zumbido constante de los insectos proporcionaba un fondo relajante para la lección de aquel día. Hoy quiero hablaros más de la humanidad. Después de explicaros cómo nos han ayudado, os hablaré un poco de mis interacciones con ellos, dijo Eldrick. Los niños se sentaron, con los ojos muy abiertos y entusiasmados. Las historias de Eldrick, sobre todo las basadas en sus experiencias personales, tuvieron un gran éxito entre ellos. «Recuerdo estar exactamente igual de interesado que vosotros ahora», dijo Eldrick. «Tenía vuestra edad cuando llegaron los humanos. Bajaron en una enorme nave espacial como nunca habíamos visto desde los cielos y, aunque al principio tuvimos miedo, su amabilidad nos conquistó enseguida». Para que los niños tuvieran tiempo de imaginarse la escena, Eldrick se detuvo. «Me hice muy amigo de uno de los humanos, un hombre llamado Jonathan. Era sanador y un brillante maestro de medicina y del cuerpo humano. Jonathan tenía el pelo oscuro y ojos amables, y era muy alto. A su alrededor, todo el mundo podía relajarse. Eldrick, ¿cómo te educó?». Emocionada, Arin se inclinó hacia adelante para preguntar. «Me enseñó a curar huesos rotos,
a fabricar medicinas con plantas que no sabíamos que existían, e incluso a realizar operaciones quirúrgicas para salvar vidas, recordó Eldrick. Pero, sobre todo, mi padre me enseñó la importancia de la comprensión y la empatía. Me enseñó que, a pesar de nuestras diferencias, tenemos mucho en común. Los niños escuchaban atentamente. Sus pensamientos se agitaban con las imágenes de Eldrick y Jonathan trabajando juntos para curar a los enfermos y heridos. Hubo otras personas que influyeron, además de Jonathan, dijo Eldrick. Elara es una ingeniera que también ayudó a reconstruir nuestras ciudades. Nuestras vidas se simplificaron y nuestras comunidades se fortalecieron con la llegada de nuevas tecnologías. Sus innovaciones en agricultura y construcción siguen utilizándose hoy en día. Jora levantó la mano. ¿Cómo corrió la voz Elara? Eldrick sonrió y dijo: era brillante y emprendedora. Elara tenía una visión de las cosas que las hacía parecer fáciles de solucionar. Siempre estaba planeando un futuro que tal vez no llegaría a ver. Su legado está atestiguado por las instituciones que ayudó a crear, que son testimonio de su inquebrantable dedicación a nuestro pueblo. Eldrick vio la profunda reacción de los niños ante estos cuentos. Empezaban a ver que los humanos eran algo más que figuras mitológicas. Eran personas reales que influían en su sociedad. ¿Qué pasó después de que los humanos se fueran?, preguntó Liora en voz baja. Fue una época difícil, admitió Eldrick. Su marcha dejó un vacío. Nos habíamos acostumbrado a su presencia, pero nos habían enseñado bien. Seguimos mejorando nuestras vidas aplicando los conocimientos y habilidades que nos habían enseñado. Los honramos conservando sus enseñanzas y transmitiéndolas a la siguiente generación. Eldrick hizo una pausa para dar tiempo a los niños a asimilar todo aquello. Sabía que les costaba entender la pérdida y el valor de aferrarse a las lecciones aprendidas del pasado. Eldrick dijo: entre las cosas de las que hablaban mucho los humanos estaba la necesidad de armonía y colaboración. Creían que, si nos uníamos, podríamos superar cualquier desafío. Nos esforzamos mucho por mantener este concepto cada día, ya que se ha convertido en algo esencial para nuestra sociedad. Los niños asintieron, comprendiendo el significado de estas enseñanzas. Se sentían obligados a preservar este legado porque comprendían cómo la actividad humana había cambiado su entorno. Observando los jóvenes rostros que tenía ante sí, Eldrick miró con una mezcla de sorpresa y determinación. Le llenaba de alegría saber que estos niños continuarían la tradición de proteger su patrimonio en el futuro. Mientras se marchaban, Eldrick les rogó que recordaran los principios que la humanidad les había enseñado. Atesorad su bondad, sabiduría y dedicación para hacer del mundo un lugar mejor. Dejad que su legado inspire vuestro deseo de éxito. Con esto, Eldrick levantó la sesión por hoy. Los niños se dividieron en grupos más pequeños y empezaron a hablar con entusiasmo de las historias que habían oído. Eldrick los vio partir, sintiendo que volvía la esperanza. El patio se llenó de un calor acogedor cuando el sol empezó a caer. Sabía que el futuro estaba a salvo en sus hábiles manos. Las semanas se convirtieron en días, y Eldrick siguió contando a sus alumnos más historias sobre la humanidad. El respeto de los niños por estos asombrosos animales aumentaba a medida que cada cuento revelaba una nueva faceta de sus personalidades y hazañas. Las jóvenes mentes desarrollaron respeto y curiosidad por la historia como resultado de las lecciones. Un día, Eldrick decidió llevar a los niños a la gran biblioteca que contiene numerosos libros y objetos antiguos.
Eldrick quiso mostrar a los niños que la biblioteca, una verdadera mina de oro informativa, era responsable del mantenimiento de la historia de la humanidad. Construida con las técnicas y materiales que había creado el Ara, la biblioteca era una estructura asombrosa. Sus paredes estaban adornadas con estanterías apiladas de libros y pergaminos. El aire estaba cargado con el aroma del papel antiguo y el zumbido silencioso del conocimiento esperando a ser descubierto. Cuando entraron, Eldrick comentó: «Hoy exploraremos los registros de nuestro pasado. Estos libros y pergaminos contienen los conocimientos y la historia de la raza humana conservados. Es nuestro deber salvaguardarlos y sacar conclusiones de ellos». Los niños extendieron la mano y colocaron las yemas de los dedos sobre los desgastados libros. Eldrick los condujo a una zona exclusiva para humanos, donde se llevaba un registro detallado de sus llegadas, salidas y donaciones. Eldrick sacó un libro grande y muy gastado y dijo: «Esta es una crónica del encuentro inicial entre nuestros predecesores y la raza humana. Describe su primera inquietud y su abrazo final. Es esencial comprender el respeto mutuo y la confianza que sirvieron de piedra angular de estas alianzas». Los niños se reunieron alrededor, mirando los preciosos dibujos y la tinta que se desvanecía. Estaban embelesados con las detalladas explicaciones del pueblo y los acontecimientos que habían conformado su pasado. Eldrick consideró lo crucial que era preservar estos registros mientras ellos recorrían la biblioteca. Sabía que la historia podía convertirse fácilmente en mito sin un mantenimiento diligente. Conocían bien la importancia de que los documentos procedieran de fuentes humanas. Uno de los niños, Arin, notó algo intrigante en un pergamino. «Eldrick, ¿qué es esto?», dijo mientras lo desplegaba con cuidado. Eldrick sonrió. «Es un gráfico de nuestro globo terráqueo desde el principio de la historia de la humanidad. Muestra los cambios que nos ayudaron a poner en práctica, desde nuevas técnicas agrícolas hasta el diseño urbano. Es una prueba de su influencia duradera». Asombrados por los cambios, los niños estudiaron el mapa. Cuando se dieron cuenta de los cambios en su entorno, se llenaron de gratitud y asombro. Eldrick reunió a los niños en un rincón tranquilo de la biblioteca a medida que avanzaba el día. «Hay algo que quiero que sepáis», les dijo. «La gente no era perfecta. Al igual que nosotros, cometían errores de vez en cuando, pero siempre intentaban mejorar y aprender de ellos. Lo que realmente importa es que estaban comprometidos con el crecimiento y el avance más que con el mero conocimiento». Los niños lo escucharon concentrados, y Eldrick vio que empezaban a comprender lo compleja que era la historia, cómo la interrelación de los éxitos y los fracasos de su mundo le daba forma. Antes de salir de la biblioteca, Eldrick los llevó a una sección especial donde había un monumento de Jonathan y el Ara, uno al lado del otro, un tributo a su amistad y a los esfuerzos conjuntos que habían construido un futuro mejor para ambos pueblos. Como sus guardianes, tenemos el deber de proteger su legado. Estas estatuas nos recuerdan el valor del trabajo en equipo y la necesidad de respetar a nuestros predecesores», dijo Eldrick. Los niños permanecieron en silencio, llenos de un profundo sentimiento de nostalgia, dándose cuenta de que su historia formaba parte de una, más amplia que trascendía el tiempo y el lugar. Eldrick tocó a Liora en el hombro y le dijo: «Recuerda que todos vosotros, incluidos Jonathan y el Ara, tenéis el poder de cambiar las cosas. Seguid su ejemplo e intentad dejar el mundo en mejor estado que cuando lo encontrasteis. Después de eso,
Sus mentes y sus corazones rebosaban de nuevas ideas mientras abandonaban la biblioteca, y Eldrick los observaba partir, consciente de que serían ellos quienes gobernarían y continuarían su herencia. Eldrick se detuvo brevemente a reflexionar sobre el viaje que ambos habían emprendido. No solo se conservaban registros e historias, sino que el legado humano también perduraba en las mentes y los sentimientos de la generación siguiente. Atardecía y el patio estaba envuelto en un resplandor dorado mientras se dirigía hacia la estatua de su amado antepasado. Eldrick sintió que una profunda paz descendía sobre él. El pasado ofrecía estabilidad, el presente vitalidad y el futuro prometedor. Mientras la gente apreciara y recordara el pasado, el espíritu humano persistiría eternamente, ofreciendo dirección, motivación y educación. Eldrick se dio la vuelta y abandonó el monumento para erigirse en protector silencioso de su historia compartida, consciente de que el pasado siempre brillaría en sus corazones.